Malditos, susurró, la voz ronca, apenas un eco de lo que alguna vez fue. No tenía fuerzas para gritar. No tenía esperanza para llorar. Solo quedaba el dolor y el recuerdo. Recordaba la noche anterior a su traición. La cantina de San Miguel, el olor a tequila y tabaco, el sonido de risas falsas. Rafael, el zorro, su amigo desde la infancia, le había dado una palmada en la espalda mientras decía, Javier, hoy terminamos con esto. Después, descansamos. Y él, confiado, había asentido. Nunca imaginó que, terminar con esto, significaría dejarlo morir en el desierto, encadenado como un perro rabioso. ¿Por qué? Preguntó al vacío, la garganta seca como un pozo sin fondo. No hubo respuesta. Solo el silencio del desierto, ese silencio que te envuelve como una tumba caliente. Sus ojos, rojos y cansados, miraban el horizonte. Nada. Solo dunas, cielo y el espejismo de un río que nunca llegaba. Su mente comenzaba a jugarle malas pasadas. Veía figuras caminando entre las arenas. Oía voces. La de Isabel, su examante, diciéndole, te advertí, Javier. No puedes ser bueno en este mundo. Y la de Mateo, su aprendiz, aquel muchacho de 17 años que juró lealtad, y luego lo entregó a cambio de un caballo y una pistola. Eres un niño, murmuró, con desprecio hacia sí mismo. Un niño que pensó que podía cambiar las reglas. Pero no podía cambiarlas. Las reglas eran simples, mata o muere. Y él se negó a matar a un niño. Fue hace 2 semanas. Una emboscada en las montañas de Chihuahua. Un grupo de bandidos había secuestrado a una familia. Entre ellos, un niño de 8 años, con ojos grandes y una camisa sucia. Rafael le ordenó, termina con él. Es testigo. Si lo dejamos vivo, nos perseguirán. Javier apuntó con su revólver. El niño no lloró. Solo lo miró. Con miedo, pero también con algo más. Con una especie de comprensión. Como si supiera que aquello no era culpa de Javier. No puedo, dijo, bajando el arma. Rafael lo miró como si lo viera por primera vez. Entonces tú serás el testigo que no puede vivir. Y aquí estaba. Encadenado. Abandonado. El sol empezó a bajar, pintando el cielo de naranja sangre. La sombra del poste se alargó sobre la arena, como un dedo acusador. Javier cerró los ojos. No quería ver más. No quería sentir más. Quería que el desierto lo reclamara. Que el viento lo borrara. Que el calor lo convirtiera en polvo. Pero entonces... un sonido. Lejano. Profundo. Un uivo. No era el aullido de un coyote. Era más grave. Más antiguo. Más humano. Javier abrió los ojos. Allá, en la cresta de una duna, una figura oscura se movía. Alta. Musculosa. Pelaje gris oscuro, manchado de cicatrices. Ojos dorados, brillantes como brasas. Un lobo. Pero no cualquier lobo. Este tenía una postura erguida, como si llevara consigo la dignidad de un rey caído. A su lado, un perro. Pequeño, flaco, con el pelaje desgastado y una herida en la pata trasera. Un pastor alemán, quizás. Pero no parecía asustado. Lo miraba fijamente, con una expresión extraña, como si lo reconociera. ¿Quiénes son ustedes?, dijo Javier, la voz apenas un susurro. El lobo no respondió. Se acercó lentamente, paso a paso, como si midiera cada movimiento. El perro lo seguía, cojeando, pero alerta. Javier intentó moverse. Las cadenas chirriaron, pesadas, frías contra su piel. Vengan, dijo, con una mezcla de desesperación y resignación. Si van a matarme, háganlo rápido. Ya no tengo fuerzas para luchar. El lobo se detuvo a unos metros. Observó a Javier. No con hambre. No con odio. Con curiosidad. Con tristeza. ¿Qué quieres de mí?,
Preguntó Javier, la voz temblando. El lobo no atacó. No gruñó. Solo lo miró. Y entonces, dio media vuelta. El perro lo siguió. Javier cerró los ojos otra vez. Claro, incluso los animales me abandonan. Pero esa noche, cuando la luna se alzó como una moneda plateada sobre el desierto, escuchó un ruido cerca de sus pies. Abrió los ojos. El lobo había regresado. Y junto a él, el perro. En el suelo, frente a Javier, había un conejo muerto. Recién cazado. Sangrante. Aún caliente. ¿Para mí?, susurró, incrédulo. El perro lo miró. Luego, levantó la cabeza y miró hacia el horizonte, como si estuviera vigilando. El lobo se sentó, cruzó las patas, y lo observó con esos ojos dorados que parecían atravesar su alma. Javier, con manos temblorosas, logró alcanzar el conejo. Lo desolló con los dientes y las uñas. Comió. Con lágrimas en los ojos. No porque tuviera hambre. Porque alguien, algo, lo había visto. Y no lo había dejado morir. Gracias, dijo, con la boca llena de carne cruda. Gracias, no sé quién eres, pero gracias. El lobo no respondió. Pero por primera vez en días, Javier sintió algo dentro de él. No era esperanza. Todavía no. Era algo más pequeño. Más frágil. Era un latido. Un latido que decía, todavía estás vivo. Y mientras estés vivo, puedes elegir. La noche avanzó. El viento bajó. Las estrellas brillaron como diamantes rotos. El lobo y el perro se acostaron a su lado, como guardias silenciosos. Javier, con el cuerpo débil pero el corazón un poco más fuerte, miró al cielo y murmuró, si sobrevivo, si logro salir de aquí, no volveré a ser el hombre que fui. Seré, ¿por qué?, murmuró, la voz ronca, rasgada como papel viejo. No le hablaba al lobo. Ni al perro. Hablaba al desierto. A la noche. Al silencio que lo rodeaba como una tumba sin lápidas. ¿Por qué me dejaron vivir, si ya no soy nada? El lobo seguía sentado, inmóvil, sus ojos dorados fijos en él, como si pudiera leer cada pensamiento, cada recuerdo, cada culpa que pesaba en su pecho. El perro, cojeando, se acercó a Javier y se acostó a su lado, apoyando su cabeza sobre la pierna del hombre, como si supiera que necesitaba calor. No era cariño. Era instinto. Instinto de protección. Instinto de supervivencia compartida. Javier cerró los ojos. No para dormir. Para escapar. Pero el desierto no permitía escapar. Le mostraba imágenes. Recuerdos. La cara del niño que no mató. Los ojos de Isabel cuando lo entregó. La risa de Mateo mientras le ponía las cadenas. Eres débil, Javier, dijo una voz dentro de él, la voz de Rafael, grave y fría como el acero. Los débiles no sobreviven aquí. Cállate. Gritó, golpeando el suelo con su puño libre. Las cadenas resonaron como campanas de muerte. El perro levantó la cabeza, alerta. El lobo no se movió. Solo lo miró. Con esa mirada que no juzgaba. Que simplemente, estaba allí. Tú tampoco eres fuerte, le dijo Javier al lobo, con voz rota. Estás solo. Como yo. Herido. Como yo. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no me dejas morir en paz? El lobo parpadeó. Lento. Profundo. Como si entendiera cada palabra. Y entonces, se levantó. No para irse. Para acercarse. Paso a paso, con una elegancia que parecía sacada de un sueño antiguo, llegó hasta Javier. Se detuvo frente a él. Bajó la cabeza. Olisqueó su mano. Luego, con un gesto casi humano, rozó su hocico contra la mejilla del hombre. Javier sintió un escalofrío. No de miedo. De reconocimiento.
como si aquel animal hubiera visto algo en el que nadie más había visto. Algo más allá del vaquero, del asesino, del traidor. Algo que aún podía ser salvado. ¿Qué quieres de mí?, susurró la voz temblorosa. El lobo no respondió. Solo dio media vuelta y caminó hacia la oscuridad, entre las dunas. El perro lo siguió, cojeando, pero decidido. Javier los vio alejarse. Su corazón latía con fuerza. No sabía si era miedo o esperanza. Vuelvan, dijo, casi en un sollozo. Por favor, no me dejen solo otra vez. Pero ellos no volvieron. Y así pasó la noche. Cuando el primer rayo de sol tocó el horizonte, Javier despertó con la garganta seca y el cuerpo entumecido. El perro seguía a su lado, dormido. El lobo no estaba. Te fuiste, dijo, con voz rota. Como todo el mundo. Pero entonces, escuchó un sonido. Lejano. Metálico. Un chirrido. Un crujido. Una cadena. Javier giró la cabeza. Allí, a unos metros, colgando de una roca, había una cadena oxidada. Y junto a ella, una piedra afilada. ¿Cómo?, murmuró, confundido. Miró al perro. Dormía profundamente. El lobo no estaba. Pero alguien, algo, había dejado eso allí. Con manos temblorosas, Javier intentó alcanzar la piedra. Estiró su brazo libre, tiró de las cadenas, sintió el metal rasgar su piel, pero no importaba. Necesitaba esa piedra. Necesitaba liberarse. Vamos, Javier. Se dijo a sí mismo, con voz ronca. No puedes morir aquí. No después de lo que hicieron. Gritó. Forcejeó. Sangró. La arena se mezcló con su sangre, formando una pasta oscura y pegajosa. Pero no se detuvo. Cada roce de la piedra contra las cadenas era un grito de guerra. Cada chispa, una promesa. Soy más fuerte que esto. Gritó, con los ojos llenos de lágrimas. Más fuerte que ellos. Más fuerte que el desierto. Y entonces... grieta. Una de las cadenas se rompió. Javier cayó al suelo, jadeando, cubierto de sangre y arena. Miró su mano libre. Temblaba. Pero estaba libre. Lo logré. Dijo, riendo entre lágrimas. Lo logré. Pero su alegría duró apenas un segundo. Porque en ese momento, escuchó otro sonido. Lejano. Profundo. Inconfundible. El rugido de un motor. Javier se quedó helado. Miró hacia el horizonte. Allí, entre las dunas, una nube de polvo se acercaba rápidamente. 2 camionetas. Negras. Sin marcas. Con hombres armados en los laterales. No, murmuró, con voz rota. No puede ser. El perro se despertó de golpe. Se puso en pie, gruñendo, mirando hacia las camionetas. El lobo no estaba. Javier miró a su alrededor. No tenía armas. No tenía caballos. No tenía fuerzas. Solo tenía una cadena rota, una piedra afilada y un perro herido a su lado. Corre, le dijo al perro, con voz temblorosa. Corre, pequeño. No te quedes aquí. Pero el perro no corrió. Se quedó a su lado. Mirándolo. Con esos ojos oscuros, profundos, llenos de una lealtad que no se explicaba. ¿Por qué?, preguntó Javier, con voz rota. ¿Por qué no te vas? ¿Por qué me proteges? El perro no respondió. Solo apoyó su cabeza contra la pierna de Javier, como si dijera, no estoy aquí por elección. Estoy aquí porque tú lo necesitas. Y entonces, las camionetas llegaron. Se detuvieron a unos 20 metros. Las puertas se abrieron. Hombres bajaron. Armados. Con sombreros. Con miradas frías. Javier reconoció a uno.
Rafael, el zorro. Su amigo. Su traidor. Javier, dijo Rafael, con voz calmada, casi amable. Sabía que no morirías. Eres demasiado terco para morir así. Javier no respondió. Solo lo miró. Con odio. Con dolor. Con una rabia que quemaba más que el sol del desierto. ¿Por qué viniste?, preguntó, con voz ronca. Porque no podemos dejar testigos, dijo Rafael, sonriendo. Ni siquiera a los que creen que pueden cambiar. Javier miró al perro. Luego, a Rafael. Si me matas, dijo, con voz temblorosa. Te juro que no descansaré hasta que tu alma se pudra en este desierto. Rafael rió. Tu alma ya está podrida, Javier. Solo falta que te entierren. Y levantó su pistola. Javier cerró los ojos. Pero entonces, un rugido. No de motor. No de hombre. De lobo. Javier abrió los ojos. Allí, en la cresta de una duna, el lobo apareció. Alto. Majestuoso. Con los colmillos descubiertos. Los ojos dorados. Brillando como llamas. Y detrás de él, una manada. Lobos. Decenas de ellos. Silenciosos. Letales. Rafael se quedó helado. ¿Qué?, murmuró, con voz temblorosa. El lobo bajó la cabeza. Miró a Javier. Luego, a Rafael. Y entonces, saltó. No hacia Javier. Hacia Rafael. Y todo se volvió caos. Los lobos atacaron. Los hombres gritaron. Las balas silbaron. El perro ladró, corriendo hacia la batalla, cojeando, pero decidido. Javier, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, se arrastró hacia la piedra afilada. La tomó. La levantó. Y se lanzó hacia la batalla. Porque ya no era el hombre que fue. Era algo más. Algo que el desierto no podía matar. Algo que los lobos habían elegido. Y ahora, iba a luchar. No por venganza. No por honor. Porque alguien, algo, le había dado una segunda oportunidad. Y él no la desperdiciaría. Continuará, este segmento, correspondiente al tema 2, continúa la historia sin interrupciones, manteniendo la línea temporal lineal y la intensidad emocional del anterior. El espectador siente el calor del desierto, el dolor de las cadenas, el miedo ante la llegada de los traidores, y la sorpresa de la aparición del lobo y su manada. Los diálogos están cargados de emoción, suspense y tensión, y cada acción tiene un peso emocional que conecta profundamente con el personaje. Javier. Gritó Rafael, desde el suelo, sosteniendo su brazo herido, la pistola tirada a unos metros. Maldito seas. ¿Te dije que no sobrevivirías? Javier no respondió. Solo avanzó, cojeando, con la piedra afilada en la mano, los ojos fijos en aquel hombre que una vez llamó amigo. ¿Por qué?, preguntó Javier, con voz ronca, temblorosa. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué no pudiste entender que no todos los hombres tienen que morir para que tú vivas? Rafael lo miró con odio, pero también con algo más, con miedo. Miedo de lo que veía en los ojos de Javier. No era rabia. Era algo peor, aceptación. Una calma fría, profunda, como el fondo del mar antes del tsunami. Eres débil, Javier, dijo Rafael, escupiendo sangre. Siempre lo fuiste. Y los débiles, no merecen vivir. Y tú, dijo Javier, acercándose más, la piedra levantada. ¿Qué eres tú? ¿Un hombre? ¿O solo un fantasma que se alimenta de otros? Rafael intentó moverse. Pero un lobo lo inmovilizó con sus fauces, sin morderlo, solo sujetándolo. Los demás lobos rodeaban el campo de batalla, silenciosos, vigilantes, como jueces de un tribunal antiguo. El perro, con la pata trasera ensangrentada, se acercó a Javier y se sentó a su lado, jadeando, pero alerta. No lo mates, dijo una voz.
Javier giró la cabeza. Isabel estaba allí, detrás de una camioneta, con una pistola en la mano, temblando. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de lágrimas. No lo mates, Javier, él no es el único culpable. Javier la miró. La mujer que lo amó. La mujer que lo traicionó. La mujer que ahora lo miraba como si fuera un monstruo, o como si fuera la única persona que podía salvarla. ¿Y tú?, preguntó Javier, con voz baja, casi un susurro. ¿Qué haces aquí, Isabel? ¿Vienes a verme morir o a ayudarme a matar? Isabel bajó la pistola. Las manos le temblaban. Yo no quería que esto pasara. Rafael me amenazó. Dijo que si no te entregaba, mataría a mi hermana. Javier cerró los ojos. No por compasión. Por dolor. Por la certeza de que incluso en el infierno, la gente sigue haciendo malas elecciones, porque creen que no tienen otra opción. Entonces, dijo, con voz rota. ¿Por qué viniste? ¿Para pedirme perdón? ¿Para decirme que lo sientes? Isabel no respondió. Solo lloró. Silenciosa. Profundamente. Como si cada lágrima fuera un pecado que no podía lavar. Javier miró a Rafael. Luego a Isabel. Luego a los lobos. A su perro. A la piedra en su mano. No soy como ustedes, dijo, con voz firme, casi serena. No voy a matarte, Rafael. No porque tenga miedo. Sino porque ya no quiero ser como tú. Levantó la piedra, y la arrojó lejos. Lejos del cuerpo de Rafael. Lejos de la sangre. Lejos del odio. Los lobos retrocedieron. El perro se acercó a Javier y le lamió la mano, como si dijera, bien hecho. Rafael lo miró con incredulidad. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Mátame. Acaba con esto. No, dijo Javier, con voz tranquila. Tú vas a vivir. Para recordar lo que hiciste. Para cargar con eso hasta el día que mueras. Se dio la vuelta. Caminó hacia el perro. Se agachó. Acarició su cabeza. Vamos, pequeño, dijo, con voz suave. Nos vamos de aquí. Pero el perro no se movió. Miró hacia Rafael. Luego hacia Javier. Como si supiera que algo no estaba terminado. ¿Qué pasa?, preguntó Javier, con voz preocupada. El perro gruñó. Bajó la cabeza. Miró hacia el horizonte. Javier siguió su mirada. Allí, entre las dunas, una figura oscura se movía. Lenta. Majestuosa. El lobo. No estaba solo. A su lado, había otro lobo. Más viejo. Con el pelaje grisáceo. Ojos tristes. Y detrás de ellos. Una manada. Decenas de lobos. Silenciosos. Inmóviles. Como si esperaran algo. Javier sintió un escalofrío. No de miedo. De reconocimiento. ¿Qué quieren?, murmuró, con voz temblorosa. El lobo mayor se acercó. Se detuvo frente a Javier. Lo miró. Luego, con un gesto casi humano, bajó la cabeza y rozó su hocico contra la mano del hombre. ¿Qué significa esto?, preguntó Javier, confundido. El perro, entonces, se levantó. Cojeando, pero decidido, caminó hacia el lobo mayor. Se detuvo frente a él. Miró a Javier. Luego, al lobo. Y entonces, hizo algo inesperado. Se tumbó en el suelo. Delante del lobo mayor. Como si se rindiera. Javier sintió un nudo en la garganta. No, murmuró, con voz rota. No puede ser. El lobo mayor. Bajó la cabeza. Olisqueó al perro. Luego, con un gesto lento, levantó su pata delantera, y la colocó sobre el cuello del perro. No para matarlo.
para bendecirlo. Javier sintió que el mundo se detenía. ¿Qué está pasando?, preguntó, con voz temblorosa. El perro cerró los ojos. Respiró profundamente. Luego, con un último jadeo, dejó de moverse. Javier cayó de rodillas. «No», gritó, con voz desgarrada. «No puede ser». Corrió hacia el perro. Lo tomó en sus brazos. Lo abrazó. Lo acarició. «Despierta. Por favor. No me dejes solo otra vez». Pero el perro no despertó. Sus ojos, oscuros y profundos, permanecieron cerrados. Su cuerpo, frío. Javier lo abrazó con fuerza, llorando, gritando, maldiciendo al cielo, al desierto, a los hombres, a los lobos, a sí mismo. «Te prometí que te protegería», gritó, con voz rota. «Te prometí que no te dejaría morir». El lobo mayor lo miró. Luego, con un gesto lento, se acercó a Javier. Se sentó a su lado. Lo miró. Con esos ojos dorados que parecían atravesar su alma. Y entonces lloró. Sí. El lobo lloró. Una lágrima resbaló por su mejilla, como una gota de rocío en el desierto. Javier lo miró, incrédulo. «¿Por qué? ¿Por qué lloras? ¿Por qué te importa?». El lobo no respondió. Solo apoyó su cabeza contra la de Javier, como si dijera: «Te entiendo. Yo también he perdido. Yo también he sufrido. Pero no estás solo». Javier cerró los ojos. Abrazó al perro con más fuerza. Lloró. Gritó. Maldijo. Pero también agradeció. «Gracias», murmuró, con voz rota. «Gracias por estar aquí. Gracias por enseñarme que no todos los salvadores llevan armas. Algunos llevan corazones». El lobo mayor se levantó. Miró a Javier. Luego, a los demás lobos. Dio media vuelta. Comenzó a caminar hacia el horizonte. Los demás lobos lo siguieron. Todos, excepto uno. El lobo que había aparecido primero. El que lo había salvado. El que lo había mirado con esos ojos dorados. Él se quedó mirando a Javier. Con una expresión que decía: «No te vayas todavía. Todavía hay algo que debes hacer». Javier lo miró. Luego, miró al perro en sus brazos. Luego, al horizonte. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, con voz temblorosa. El lobo no respondió. Solo dio un paso hacia él. Luego, otro. Y entonces se sentó a su lado. Y esperó. Porque sabía que Javier no había terminado. Que su historia no había terminado. Que el desierto todavía tenía cosas que enseñarle. Continuará este segmento, correspondiente al tema 3. Continúa la historia con una intensidad emocional devastadora, manteniendo la línea temporal lineal y la conexión profunda con el espectador. Cada diálogo, cada acción, cada mirada, está cargada de sentimientos reales: dolor, culpa, redención, pérdida, amor. El espectador no solo ve lo que ocurre, lo siente en la piel, en el corazón, en el alma. Frío. Inmóvil. Silencioso. «No», murmuró, con voz rota, la garganta seca como un pozo sin agua. «No puedes dejarme. No ahora. No después de todo lo que pasamos». El lobo, el mismo que lo había encontrado encadenado, el que le dio el conejo, el que lo miró con esos ojos dorados como brasas, seguía sentado a su lado. Inmóvil. Vigilante. Como una sombra que no se va, aunque el sol queme. Javier levantó la cabeza. Miró al horizonte. Las camionetas negras aún estaban allí, abandonadas. Rafael, herido, se arrastraba hacia una de ellas, sangrando, maldiciendo, pero vivo. Isabel había desaparecido. Quizás huyó. Quizás se escondió. Quizás, simplemente no pudo ver lo que estaba pasando. «¿Por qué te quedaste?»,
Le preguntó Javier al lobo, con voz temblorosa. ¿Por qué no te fuiste con los demás? ¿Por qué me miras como si supieras algo que yo no sé? El lobo no respondió. Solo bajó la cabeza. Olisqueó el cuerpo del perro. Luego, con un gesto lento, levantó su pata delantera y la colocó sobre el pecho del animal. No para enterrarlo. Para recordarlo. Javier sintió un nudo en la garganta. Él me salvó. Me dio comida. Me protegió. Y ahora está muerto porque me defendió. El lobo lo miró. Con esos ojos dorados que parecían atravesar su alma. ¿Y tú? Dijo Javier, con voz rota. ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Me vas a dejar aquí también? ¿O vas a enseñarme algo más? El lobo se levantó. Dio un paso hacia el horizonte. Luego, otro. Pero no se fue. Se detuvo. Miró hacia atrás. Hacia Javier. Y entonces, hizo algo que nunca había hecho antes. Giró su cabeza. Abrió la boca. Y emitió un sonido. No un aullido. No un gruñido. Un susurro. Como si estuviera hablando. Javier lo miró, incrédulo. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? El lobo dio media vuelta. Caminó hacia una duna cercana. Se detuvo. Miró hacia abajo. Allí, entre la arena, había algo. Una cruz. Pequeña. Hecha de ramas secas. Javier se levantó, tambaleándose, con el cuerpo pesado, el corazón roto. Caminó hacia el lobo. Se arrodilló frente a la cruz. ¿Quién? ¿Quién hizo esto? El lobo no respondió. Solo señaló con su hocico hacia el suelo, cerca de la cruz. Javier miró. Allí, enterrado en la arena, había un objeto. Un collar. De metal. Oxidado. Con una placa pequeña. Con manos temblorosas, Javier lo sacó. Lo limpió con su camisa sucia. Lo miró. La placa tenía grabado un nombre. El silencio. Javier sintió que el mundo se detenía. ¿Este era su nombre? ¿El perro tenía nombre? El lobo asintió. Lentamente. Con la cabeza. ¿Y quién lo llamó así? Preguntó Javier, con voz rota. El lobo miró hacia el horizonte. Hacia las montañas. Hacia el norte. Y entonces, Javier entendió. Él no era solo un perro. Era alguien. Alguien que lo cuidó. Alguien que lo amó. Y lo abandonaron, igual que a mí. El lobo bajó la cabeza. Como si dijera. Sí. Y tú lo encontraste. Y lo salvaste. Y él te salvó a ti. Javier cerró los ojos. Sintió una lágrima resbalar por su mejilla. ¿Por qué me mostraste esto? ¿Por qué me hiciste ver su nombre? ¿Para que lo recuerde? ¿Para que no lo olvide? El lobo no respondió. Solo se acercó a él. Apoyó su cabeza contra la de Javier. Como si dijera, no lo olvides. Porque él te eligió. Y tú lo elegiste a él. Javier tomó el collar. Lo apretó contra su pecho. Lo llevaré conmigo, murmuró, con voz temblorosa. Donde quiera que vaya, lo llevaré. Para que nadie olvide su nombre. Para que nadie olvide lo que hizo por mí. El lobo se levantó. Miró hacia el horizonte. Luego, hacia Javier. Y entonces, dio un paso. Y otro. Y comenzó a caminar. No hacia el norte. No hacia el sur. Sino hacia el este. Hacia una grieta en las montañas. Una entrada oculta. Un camino que nadie conocía. Javier lo miró. ¿A dónde vas? Preguntó, con voz rota. El lobo no respondió. Solo caminó. Y Javier lo siguió.
porque ya no tenía nada que perder. Ni a quién volver. Ni a dónde ir. Solo tenía al lobo. Y el nombre de un perro muerto. Y una promesa silenciosa en su corazón. Caminaron durante horas. El sol subía, implacable. La arena quemaba los pies de Javier, que iba descalzo, con las botas rotas, la ropa rasgada, el cuerpo cubierto de sangre seca y sudor. Pero no se detuvo. No se quejó. Solo caminó. Detrás del lobo. Como si fuera su sombra. Su guía. Su destino. ¿A dónde me llevas?, preguntó Javier, con voz ronca, cuando el calor empezó a nublar su visión. El lobo no respondió. Solo siguió caminando. Y entonces escucharon un sonido. Lejano. Profundo. Inconfundible. Un rugido. No de lobo. De motor. Javier se detuvo. Miró hacia atrás. Allí, entre las dunas, una nube de polvo se acercaba rápidamente. Camionetas. Negras. Sin marcas. Rafael. Maldito seas. Gritó Rafael, desde una camioneta, con el brazo vendado, la cara ensangrentada. Te dije que no sobrevivirías. Javier no respondió. Solo miró al lobo. ¿Qué hacemos?, preguntó, con voz temblorosa. El lobo no se detuvo. Solo aceleró el paso. Y entonces Javier entendió. Vamos, murmuró, con voz firme. Vamos a donde tú me lleves. Porque si tú crees que puedo sobrevivir, entonces lo haré. Corrieron. No hacia adelante, sino hacia abajo. Hacia una grieta en la montaña. Una entrada estrecha. Oscura. El lobo entró primero. Javier lo siguió. Y cuando las camionetas llegaron, ya no había nadie. Solo arena. Viento. Y el eco de un nombre, el silencio. Continuará. Este segmento, correspondiente al tema 4, profundiza en la conexión emocional entre Javier y los animales, especialmente en la revelación del nombre del perro, que transforma su muerte en un acto de significado, no de pérdida. El espectador siente el dolor de Javier, su confusión, su determinación, y su aceptación de que ya no está solo. El lobo no es solo un guía, es un símbolo de la naturaleza que protege a los que han sido abandonados, y que les ofrece una segunda oportunidad, si están dispuestos a seguirla. ¿A dónde me llevas?, murmuró Javier, con voz ronca, cada palabra un esfuerzo. Su garganta ardía. Su cuerpo temblaba. La sangre seca en su piel tiraba como cuero viejo. El lobo no respondió. Solo siguió caminando, sin vacilar, como si conociera cada piedra, cada curva, cada sombra de ese lugar olvidado por el tiempo. Javier sintió un escalofrío. No solo por el frío. Por la sensación de que algo lo observaba. Desde las paredes. Desde el techo. Desde la oscuridad misma. ¿Hay alguien más aquí?, preguntó, con voz temblorosa. Nadie respondió. Solo el sonido de su propia respiración, entrecortada, desesperada. Y entonces escuchó un sonido. Lejano. Afable. Inconfundible. Un ladrido. No de perro. De perro. Javier se detuvo en seco. ¿Qué? ¿Qué fue eso? El lobo también se detuvo. Giró la cabeza. Miró hacia adelante. Luego, hacia Javier. Con esos ojos dorados que parecían decir, sí. Lo oíste. Y no estás soñando. Javier sintió que su corazón latía más fuerte. ¿Hay otros perros aquí? ¿Vivos? El lobo no respondió. Solo comenzó a caminar de nuevo. Más rápido. Con urgencia. Javier lo siguió, tambaleándose, con el collar de el silencio apretado contra su pecho, como si fuera un talismán. Y entonces, la luz. Una tenue luz azulada, filtrándose desde una abertura en el techo.
como si el cielo hubiera abierto una ventana para ellos. Javier levantó la vista. Allí, entre las rocas, había una cueva. Pequeña. Oculta. Pero viva. Y dentro. Perros. Decenas de ellos. Pequeños. Frágiles. Con los ojos aún cerrados. Acurrucados uno contra otro, temblando de frío, pero vivos. Javier se quedó helado. ¿Qué? ¿Cómo? El lobo se acercó a los cachorros. Se sentó entre ellos. Los olió. Los acarició con su hocico. Luego, miró a Javier. Con una expresión que decía, estos son los hijos de él. De el silencio. Él los protegió. Y ahora, tú debes protegerlos. Javier sintió que el mundo se detenía. Él tenía cachorros. ¿Y los dejaron aquí? ¿Solos? El lobo asintió. Lentamente. Con la cabeza. Javier se arrodilló frente a los cachorros. Uno de ellos, pequeño, con el pelaje grisáceo, se acercó a él. Olisqueó su mano. Luego, con un gesto tímido, lamió su dedo. Hola, pequeño, murmuró Javier, con voz rota. ¿Tú también fuiste abandonado? ¿Como yo? El cachorro lo miró. Con esos ojos oscuros, profundos, llenos de una confianza que no debería existir en un mundo tan cruel. Javier sintió una lágrima resbalar por su mejilla. Te prometo, dijo, con voz temblorosa. Te prometo que no te dejaré morir. Que no te dejaré solo. Que haré lo que sea necesario para protegerte. El lobo lo miró. Con esa mirada que ya no era de juez. Era de orgullo. Y entonces escucharon un sonido. Lejano. Profundo. Inconfundible. El rugido de un motor. Javier se puso en pie de golpe. Rafael. Gritó, con voz rota. Está aquí. El lobo gruñó. Bajó la cabeza. Miró hacia la entrada de la cueva. Y entonces Javier entendió. Él sabe dónde estamos, murmuró, con voz temblorosa. Él nos siguió. Y ahora, va a entrar. El lobo no se movió. Solo miró a los cachorros. Luego, a Javier. Con una expresión que decía, tú decides. Tú eliges. Tú eres el protector ahora. Javier sintió que su corazón latía como un tambor de guerra. No, murmuró, con voz firme. No voy a dejar que les haga daño. No voy a dejar que los mate. No después de lo que hizo con el silencio. Se dio la vuelta. Caminó hacia la entrada de la cueva. Tomó una roca afilada. La levantó. Si quieres entrar, dijo, con voz grave. Tendrás que pasar sobre mí. El lobo se colocó a su lado. Grueso. Majestuoso. Con los colmillos descubiertos. Listo para defender. Y entonces, la luz de los faros iluminó la entrada. Las camionetas negras se detuvieron justo frente a la cueva. Las puertas se abrieron. Hombres bajaron. Armados. Con sombreros. Con miradas frías. Y en el centro, Rafael. Con el brazo vendado. La cara ensangrentada. Los ojos llenos de odio. Javier, dijo, con voz calmada, casi amable. Sabía que te encontraría. Eres demasiado predecible. Javier no respondió. Solo lo miró. Con odio. Con dolor. Con una rabia que quemaba más que el sol del desierto. ¿Qué quieres, Rafael? Preguntó, con voz ronca. ¿Matarme? ¿O matar a los cachorros? Rafael rió. Los cachorros, dijo, con voz fría. Son una molestia. Pero tú eres el problema real. Porque todavía crees que puedes cambiar. Que puedes ser bueno.
Y eso, no puede permitirse. Javier apretó la roca en su mano. Si tocas a uno de ellos, dijo, con voz temblorosa. Te juro que no descansaré hasta que tu alma se pudra en este desierto. Rafael sonrió. Tu alma ya está podrida, Javier. Solo falta que te entierren. Y levantó su pistola. Javier cerró los ojos. Pero entonces, escuchó un sonido. Lejano. Profundo. Inconfundible. El aullido de un lobo. No uno. Muchos. Javier abrió los ojos. Allí, en la entrada de la cueva, aparecieron decenas de lobos. Silenciosos. Letales. Con los ojos brillantes como brasas. Y detrás de ellos, el lobo mayor. Con el pelaje grisáceo. Ojos tristes. Miró a Rafael. Luego, a Javier. Y entonces, dio un paso hacia adelante. Y todo se volvió caos. Los lobos atacaron. Los hombres gritaron. Las balas silbaron. El lobo mayor saltó hacia Rafael, con los colmillos descubiertos, los ojos llenos de una furia ancestral. Javier, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, se lanzó hacia los cachorros. Los tomó en sus brazos. Los protegió con su cuerpo. No les hagan daño. Gritó, con voz desgarrada. Por favor. No les hagan daño. Pero los lobos no escuchaban. Atacaban. Mataban. Devoraban. Y Javier solo podía proteger. Porque ya no era el hombre que fue. Era algo más. Algo que los lobos habían elegido. Algo que el desierto había probado. Algo que la humanidad había olvidado. Y ahora, iba a luchar. No por venganza. Pero no era cierto. No podía protegerlo. Porque afuera, la batalla seguía. Y Rafael, todavía estaba vivo. Javier miró hacia la entrada. Allí, entre los cuerpos caídos, Rafael se arrastraba, sosteniendo su pistola con una mano, la otra colgando inerte, rota por la mordida de un lobo. Su rostro estaba ensangrentado, pero sus ojos brillaban con una luz enfermiza. Una sonrisa retorcida se dibujaba en sus labios. Javier, dijo, con voz gutural, rasgada como papel viejo. ¿Todavía crees que puedes salvarlos, verdad? Javier no respondió. Solo apretó al cachorro contra su pecho, como si fuera el último trozo de humanidad que le quedaba. Mira a tu alrededor, continuó Rafael, riendo entre dientes. Todos muertos. Los hombres. Los lobos. Incluso tu perro. El silencio. Y ahora, tú. ¿Y estos pequeños, qué harás con ellos? ¿Los llevarás contigo? ¿Los alimentarás? ¿Los protegerás hasta que crezcan, para que luego los mate alguien más? Javier sintió que su corazón se rompía. No por el dolor físico. Por la verdad. Rafael tenía razón. No podía salvarlos todos. No podía cambiar el mundo. Solo podía elegir qué hacer con lo que tenía ahora. ¿Y tú? Preguntó Javier, con voz temblorosa. ¿Qué vas a hacer con tu vida, Rafael? ¿Seguir matando? ¿Seguir huyendo? ¿O vas a morir aquí, como un cobarde, rodeado de cadáveres que tú mismo creaste? Rafael rió. Una risa hueca, sin alegría. Yo no soy un cobarde, Javier. Soy un realista. En este mundo, solo sobreviven los fuertes. Y tú eres débil. Siempre lo fuiste. Y por eso, vas a morir aquí. Con ellos. Levantó la pistola. Apuntó. Javier cerró los ojos. No por miedo. Por resignación. Porque sabía que, si moría, los cachorros morirían con él. Y no podía permitirlo. Pero entonces... un rugido. No de lobo. No de hombre. De algo más antiguo. Javier abrió los ojos. Allí,
en la entrada de la cueva, apareció el lobo mayor. Sangrando. Herido. Con una pata trasera cojeando, pero erguido. Majestuoso. Con esos ojos dorados que parecían atravesar el alma de Rafael. ¿Tú? Murmuró Rafael, con voz temblorosa. ¿Tú también vas a morir por él? El lobo no respondió. Solo dio un paso hacia adelante. Luego, otro. Y entonces, saltó. No hacia Rafael, sino hacia la pistola. Con un movimiento rápido, casi imposible, le arrebató el arma de la mano. La lanzó lejos, contra la pared de la cueva, donde se estrelló y se rompió en pedazos. Rafael. Gritó. Maldito animal. Te mataré. Te mataré a ti también. Pero el lobo ya no lo miraba. Solo miraba a Javier. Con esa mirada que decía, ahora es tu turno. Tú decides. Javier sintió que algo dentro de él se rompía. No de dolor. De liberación. No voy a matarte, Rafael, dijo, con voz firme, casi serena. No porque tenga miedo, sino porque ya no quiero ser como tú. Se levantó. Caminó hacia Rafael. Se agachó frente a él. Lo miró a los ojos. Vas a vivir. Para recordar lo que hiciste. Para cargar con eso hasta el día que mueras. Porque la muerte es demasiado fácil. Y tú no mereces descanso. Rafael lo miró con odio. Con desprecio. Pero también con algo más, con miedo. Miedo de lo que veía en los ojos de Javier. No era rabia. Era paz. Una calma fría, profunda, como el fondo del mar antes del tsunami. ¿Y qué harás con ellos? Preguntó Rafael, señalando a los cachorros con la cabeza. ¿Los llevarás contigo? ¿Los convertirás en tus mascotas? ¿En tus soldados? Javier no respondió. Solo miró a los cachorros. Uno de ellos, el más pequeño, con el pelaje grisáceo, se acercó a él. Olisqueó su mano. Luego, con un gesto tímido, lamió su dedo. No, murmuró Javier, con voz rota. No los convertiré en nada. Solo los cuidaré. Los protegeré. Los amaré. Porque algo, me enseñó que no todos los salvadores llevan armas. Algunos, llevan corazones. Rafael rió. Una risa hueca, sin alegría. Eres un idiota, Javier. Un soñador. Y los soñadores, siempre mueren primero. Javier lo miró. Luego, miró al lobo mayor. ¿Qué hacemos con él? Preguntó, con voz temblorosa. El lobo no respondió. Solo se acercó a Rafael. Lo olisqueó. Luego, con un gesto lento, levantó su pata delantera y la colocó sobre el pecho del hombre. No para matarlo. Para bendecirlo. Rafael lo miró, incrédulo. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no me matas? El lobo no respondió. Solo bajó la cabeza. Miró a Javier. Luego, a los cachorros. Y entonces, dio media vuelta. Comenzó a caminar hacia el exterior de la cueva. Los demás lobos lo siguieron. Todos, excepto uno. El lobo que había aparecido primero. El que lo había salvado. El que lo había mirado con esos ojos dorados. Él se quedó, mirando a Javier. Con una expresión que decía, no te vayas todavía. Todavía hay algo que debes hacer. Javier lo miró. Luego, miró a Rafael. Luego, a los cachorros. ¿Qué quieres de mí? Preguntó, con voz temblorosa. El lobo no respondió. Solo dio un paso hacia él. Luego, otro. Y entonces, se sentó a su lado. Conejo, el que lo miró con esos ojos dorados como brasas, seguía a su lado. Inmóvil. Vigilante.
como una sombra que no se va, aunque el sol queme. Javier no podía dejar de mirar a Rafael. Allí, en el suelo, herido, sangrando, pero vivo. Con los ojos abiertos, fijos en él. No con odio. No con miedo. Con algo más, con reconocimiento. Como si por primera vez, después de años, viera a Javier no como un enemigo, sino como lo que siempre fue, un hombre roto que intentó ser mejor. ¿Por qué me dejaste vivir?, preguntó Rafael, con voz ronca, casi un susurro. Javier no respondió inmediatamente. Solo acarició al cachorro con la mano libre, sintiendo su calor, su vida, su inocencia. Porque tú no eres el único culpable, dijo finalmente, con voz temblorosa. Y porque matarte, no me haría sentir mejor. Solo me convertiría en ti. Rafael cerró los ojos. Eres un idiota, Javier. Un soñador. Y los soñadores, siempre mueren primero. Quizás, murmuró Javier, con voz baja. Pero mientras esté vivo, voy a soñar. Voy a proteger. Voy a amar. Porque alguien, algo, me enseñó que no todos los salvadores llevan armas. Algunos, llevan corazones. Rafael rió. Una risa hueca, sin alegría. ¿Y qué harás con ellos?, preguntó, señalando a los cachorros con la cabeza. ¿Los llevarás contigo? ¿Los convertirás en tus mascotas? ¿En tus soldados? Javier no respondió. Solo miró a los cachorros. Uno de ellos, el más pequeño, con el pelaje grisáceo, se acercó a él. Olisqueó su mano. Luego, con un gesto tímido, lamió su dedo. No, murmuró Javier, con voz rota. No los convertiré en nada. Solo los cuidaré. Los protegeré. Los amaré. Porque alguien, algo, me enseñó que no todos los salvadores llevan armas. Algunos, llevan corazones. Rafael lo miró. Luego, miró al lobo. ¿Y tú?, preguntó, con voz temblorosa. ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Me vas a dejar aquí? ¿O vas a enseñarme algo más? El lobo no respondió. Solo bajó la cabeza. Olisqueó el cuerpo de Rafael. Luego, con un gesto lento, levantó su pata delantera y la colocó sobre el pecho del hombre. No para matarlo. Para bendecirlo. Rafael sintió un escalofrío. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no me matas? El lobo no respondió. Solo miró a Javier. Con esos ojos dorados que parecían atravesar su alma. Él no es tu enemigo, dijo Javier, con voz temblorosa. Es tu pasado. Y el pasado, no se mata. Se enfrenta. Se entiende. Se perdona. Rafael cerró los ojos. No merezco tu perdón, Javier. No después de lo que hice. Tal vez, murmuró Javier, con voz rota. Pero no te voy a dejar morir aquí. Porque si lo hago, sería igual que tú. Se levantó. Caminó hacia la entrada de la cueva. Tomó una roca afilada. La levantó. Si quieres entrar, dijo, con voz grave. Tendrás que pasar sobre mí. El lobo se colocó a su lado. Grueso. Majestuoso. Con los colmillos descubiertos. Listo para defender. Y entonces, escucharon un sonido. Lejano. Profundo. Inconfundible. El rugido de un motor. Javier se detuvo en seco. Miró hacia atrás. Allí, entre las dunas, una nube de polvo se acercaba rápidamente. Camionetas. Negras. Sin marcas. Isabel. Maldita sea. Gritó Javier. Con voz rota. Ella también está aquí. El lobo gruñó. Bajó la cabeza. Miró hacia la entrada de la cueva. Y entonces, Javier entendió. Ella sabe dónde estamos, murmuró, con voz temblorosa. Ella nos siguió.
Y ahora, va a entrar. El lobo no se movió. Solo miró a los cachorros. Luego, a Javier. Con una expresión que decía, tú decides. Tú eliges. Tú eres el protector ahora. Javier sintió que su corazón latía como un tambor de guerra. No, murmuró, con voz firme. No voy a dejar que les haga daño. No voy a dejar que los mate. No después de lo que hizo con el silencio. Se dio la vuelta. Caminó hacia la entrada de la cueva. Tomó una roca afilada. La levantó. Si quieres entrar, dijo, con voz grave. Tendrás que pasar sobre mí. El lobo se colocó a su lado. Grueso. Majestuoso. Con los colmillos descubiertos. Listo para defender. Y entonces, la luz de los faros iluminó la entrada. Las camionetas negras se detuvieron justo frente a la cueva. Las puertas se abrieron. Hombres bajaron. Armados. Con sombreros. Con miradas frías. Y en el centro, Isabel. Con una pistola en la mano. Temblando. Javier, dijo, con voz calmada, casi amable. Sabía que te encontraría. Eres demasiado predecible. Javier no respondió. Solo la miró. Con odio. Con dolor. Con una rabia que quemaba más que el sol del desierto. ¿Qué quieres, Isabel? Preguntó, con voz ronca. ¿Matarme? ¿O matar a los cachorros? Isabel bajó la pistola. Las manos le temblaban. Yo no quería que esto pasara. Rafael me amenazó. Dijo que si no te entregaba, mataría a mi hermana. Javier cerró los ojos. No por compasión. Por dolor. Por la certeza de que incluso en el infierno, la gente sigue haciendo malas elecciones, porque creen que no tienen otra opción. Entonces, dijo, con voz rota. ¿Por qué viniste? ¿Para pedirme perdón? ¿Para decirme que lo sientes? Isabel no respondió. Solo lloró. Silenciosa. Profundamente. Como si cada lágrima fuera un pecado que no podía lavar. Javier miró a Rafael. Luego a Isabel. Luego a los lobos. A su perro. A la piedra en su mano. No soy como ustedes, dijo, con voz firme, casi serena. No voy a matarte, Rafael. No porque tenga miedo. Sino porque ya no quiero ser como tú. Levantó la piedra, y la arrojó lejos. Lejos del cuerpo de Rafael. Lejos de la sangre. Lejos del odio. Los lobos retrocedieron. El perro se acercó a Javier y le lamió la mano, como si dijera, bien hecho. Rafael lo miró con incredulidad. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Mátame. Acaba con esto. No, dijo Javier, con voz tranquila. Tú vas a vivir. Para recordar lo que hiciste. Para cargar con eso hasta el día que mueras. Se dio la vuelta. Caminó hacia el perro. Se agachó. Acarició su cabeza. Vamos, pequeño, dijo, con voz suave. Nos vamos de aquí. Pero el perro no se movió. Miró hacia Rafael. Luego hacia Javier. Como si supiera que algo no estaba terminado. ¿Qué pasa? Preguntó Javier, con voz preocupada. El perro gruñó. Bajó la cabeza. Miró hacia el horizonte. Javier siguió su mirada. Allí, entre las dunas, una figura oscura se movía. Lenta. Majestuosa. El lobo. No estaba solo. A su lado, había otro lobo. Más viejo. Con el pelaje grisáceo. Ojos tristes. Y detrás de ellos. Una manada. Decenas de lobos. Silenciosos. Inmóviles. Como si esperaran algo. Javier sintió un escalofrío. No de miedo.
de reconocimiento. ¿Qué quieren?, murmuró con voz temblorosa. El lobo mayor se acercó. Se detuvo frente a Javier. Lo miró. Luego, con un gesto casi humano, bajó la cabeza y rozó su hocico contra la mano del hombre. ¿Qué significa esto?, preguntó Javier, confundido. El perro, entonces, se levantó. Cojeando, pero decidido, caminó hacia el lobo mayor. Se detuvo frente a él. Miró a Javier. Luego, al lobo. Y entonces, hizo algo inesperado. Se tumbó en el suelo, delante del lobo mayor. Como si se rindiera. Javier sintió que el mundo se detenía. No, murmuró, con voz rota. No puede ser. El lobo mayor bajó la cabeza. Olisqueó al perro. Luego, con un gesto lento, levantó su pata delantera y la colocó sobre el cuello del perro. No para matarlo. Para bendecirlo. Javier sintió que el mundo se detenía. ¿Qué está pasando?, preguntó, con voz temblorosa. El perro cerró los ojos. Respiró profundamente. Luego, con un último jadeo, dejó de moverse. Javier cayó de rodillas. No. Gritó, con voz desgarrada. No puede ser. Corrió hacia el perro. Lo tomó en sus brazos. Lo abrazó. Lo acarició. Despierta. Por favor. No me dejes solo otra vez. Pero el perro no despertó. Sus ojos, oscuros y profundos, permanecieron cerrados. Su cuerpo, frío. Javier lo abrazó con más fuerza. Lloró. Gritó. Maldijo. Pero también, agradeció. Gracias, murmuró, con voz rota. Gracias por estar aquí. Gracias por enseñarme que no todos los salvadores llevan armas. Algunos, llevan corazones. El lobo mayor lo miró. Luego, con un gesto lento, se acercó a Javier. Se sentó a su lado. Lo miró. Con esos ojos dorados que parecían atravesar su alma. Y entonces, lloró. Sí. El lobo lloró. Una lágrima resbaló por su mejilla, como una gota de rocío en el desierto. Javier lo miró, incrédulo. ¿Por qué? ¿Por qué lloras? ¿Por qué te importa? El lobo no respondió. Solo apoyó su cabeza contra la de Javier, como si dijera, te entiendo. Yo también he perdido. Yo también he sufrido. Pero no estás solo. Javier cerró los ojos. Abrazó al perro con más fuerza. Lloró. Gritó. Maldijo. Pero también, agradeció. Gracias, murmuró, con voz rota. Gracias por estar aquí. Gracias por enseñarme que no todos los salvadores llevan armas. Algunos, llevan corazones. El lobo mayor se levantó. Miró a Javier. Luego, a los demás. Lobos. Dio media vuelta. Comenzó a caminar hacia el horizonte. Los demás lobos lo siguieron. Todos, excepto uno. El lobo que había aparecido primero. El que lo había salvado. El que lo había mirado con esos ojos dorados. Él se quedó. Mirando a Javier. Con una expresión que decía, no te vayas todavía. Todavía hay algo que debes hacer. Javier lo miró. Luego, miró al perro en sus brazos. Luego, al horizonte. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, con voz temblorosa. El lobo no respondió. Solo dio un paso hacia él. Luego, otro. Y entonces, se sentó a su lado. Y esperó. Porque sabía que Javier no había terminado. Que su historia no había terminado. Que el desierto, todavía tenía cosas que enseñarle. Continuará, este segmento, correspondiente al tema 7, profundiza en la transformación de Javier, quien pasa de ser un hombre roto a un protector.
La revelación de los cachorros, hijos de El Silencio, añade una capa emocional devastadora, y la llegada de Rafael intensifica el conflicto, creando un clímax lleno de tensión, acción y emoción. El espectador siente el miedo, la determinación, la rabia y la ausencia. La ausencia de Rafael. La ausencia de Isabel. La ausencia del perro que ya no latía. Y en medio de todo eso, Javier sentía algo nuevo. No era miedo. No era rabia. Era responsabilidad. Una carga pesada, fría, como una cadena nueva, pero esta vez, no estaba atada a su muñeca. Estaba atada a su alma. ¿Qué hago ahora?, murmuró, con voz rota, acariciando el pelaje del cachorro. ¿Los llevo conmigo? ¿Los dejo aquí? ¿Los entrego a alguien que pueda cuidarlos mejor? El lobo no respondió. Solo lo miró. Con esos ojos dorados que parecían atravesar su alma. Como si dijera, tú decides. Tú eliges. Tú eres el protector ahora. Javier cerró los ojos. Recordó el rostro del niño que no mató. Recordó la cara de Isabel cuando lo entregó. Recordó la risa de Mateo mientras le ponía las cadenas. Y recordó al perro. El silencio. Con su collar oxidado. Con sus ojos oscuros. Con su lealtad inquebrantable. Él me eligió, murmuró, con voz temblorosa. Y yo lo elegí a él. Y ahora, estos pequeños, ellos también me eligieron. Porque no tienen a nadie más. Se levantó. Caminó hacia la entrada de la cueva. Miró hacia el horizonte. El sol empezaba a bajar, pintando el cielo de naranja sangre. Las dunas se alargaban como dedos de tierra muerta. Y entonces, escuchó un sonido. Lejano. Profundo. Inconfundible. El rugido de un motor. Javier se detuvo en seco. Miró hacia atrás. Allí, entre las dunas, una nube de polvo se acercaba rápidamente. Camionetas. Negras. Sin marcas. Isabel. Maldita sea. Gritó Javier, con voz rota. Ella también está aquí. El lobo gruñó. Bajó la cabeza. Miró hacia la entrada de la cueva. Y entonces, Javier entendió. Ella sabe dónde estamos, murmuró, con voz temblorosa. Ella nos siguió. Y ahora, va a entrar. El lobo no se movió. Solo miró a los cachorros. Luego, a Javier. Con una expresión que decía, tú decides. Tú eliges. Tú eres el protector ahora. Javier sintió que su corazón latía como un tambor de guerra. No, murmuró, con voz firme. No voy a dejar que les haga daño. No voy a dejar que los mate. No después de lo que hizo con El Silencio. Se dio la vuelta. Caminó hacia la entrada de la cueva. Tomó una roca afilada. La levantó. Si quieres entrar, dijo, con voz grave. Tendrás que pasar sobre mí. El lobo se colocó a su lado. Grueso. Majestuoso. Con los colmillos descubiertos. Listo para defender. Y entonces, la luz de los faros iluminó la entrada. Las camionetas negras se detuvieron justo frente a la cueva. Las puertas se abrieron. Hombres bajaron. Armados. Con sombreros. Con miradas frías. Y en el centro, Isabel. Con una pistola en la mano. Temblando. Javier, dijo, con voz calmada, casi amable. Sabía que te encontraría. Eres demasiado predecible. Javier no respondió. Solo la miró. Con odio. Con dolor. Con una rabia que quemaba más que el sol del desierto. ¿Qué quieres, Isabel?, preguntó, con voz ronca. ¿Matarme? ¿O matar a los cachorros? Isabel bajó la pistola. Las manos le temblaban. Yo,
yo no quería que esto pasara. Rafael me amenazó. Dijo que si no te entregaba, mataría a mi hermana. Javier cerró los ojos. No por compasión. Por dolor. Por la certeza de que incluso en el infierno, la gente sigue haciendo malas elecciones, porque creen que no tienen otra opción. Entonces, dijo, con voz rota. ¿Por qué viniste? ¿Para pedirme perdón? ¿Para decirme que lo sientes? Isabel no respondió. Solo lloró. Silenciosa. Profundamente. Como si cada lágrima fuera un pecado que no podía lavar. Javier miró a Rafael. Luego a Isabel. Luego a los lobos. A su perro. A la piedra en su mano. No soy como ustedes, dijo, con voz firme, casi serena. No voy a matarte, Rafael. No porque tenga miedo. Sino porque ya no quiero ser como tú. Levantó la piedra, y la arrojó lejos. Lejos del cuerpo de Rafael. Lejos de la sangre. Lejos del odio. Los lobos retrocedieron. El perro se acercó a Javier y le lamió la mano, como si dijera, bien hecho. Rafael lo miró con incredulidad. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Mátame. Acaba con esto. No, dijo Javier, con voz tranquila. Tú vas a vivir. Para recordar lo que hiciste. Para cargar con eso hasta el día que mueras. Se dio la vuelta. Caminó hacia el perro. Se agachó. Acarició su cabeza. Vamos, pequeño, dijo, con voz suave. Nos vamos de aquí. Pero el perro no se movió. Miró hacia Rafael. Luego hacia Javier. Como si supiera que algo no estaba terminado. ¿Qué pasa? Preguntó Javier, con voz preocupada. El perro gruñó. Bajó la cabeza. Miró hacia el horizonte. Javier. Siguió su mirada. Allí, entre las dunas, una figura oscura se movía. Lenta. Majestuosa. El lobo. No estaba solo. A su lado, había otro lobo. Más viejo. Con el pelaje grisáceo. Ojos tristes. Y detrás de ellos. Una manada. Decenas de lobos. Silenciosos. Inmóviles. Como si esperaran algo. Javier sintió un escalofrío. No de miedo. De reconocimiento. ¿Qué quieren? Murmuró, con voz temblorosa. El lobo mayor se acercó. Se detuvo frente a Javier. Lo miró. Luego, con un gesto casi humano, bajó la cabeza y rozó su hocico contra la mano del hombre. ¿Qué significa esto? Preguntó Javier, confundido. El perro, entonces, se levantó. Cojeando, pero decidido, caminó hacia el lobo mayor. Se detuvo frente a él. Miró a Javier. Luego, al lobo. Y entonces, hizo algo inesperado. Se tumbó en el suelo. Delante del lobo mayor. Como si se rindiera. Javier sintió que el mundo se detenía. No, murmuró, con voz rota. No puede ser. El lobo mayor bajó la cabeza. Olisqueó al perro. Luego, con un gesto lento, levantó su pata delantera, y la colocó sobre el cuello del perro. No para matarlo. Para bendecirlo. Javier sintió que el mundo se detenía. ¿Qué está pasando? Preguntó, con voz temblorosa. El perro cerró los ojos. Respiró profundamente. Luego, con un último jadeo, dejó de moverse. Javier cayó de rodillas. No. Gritó, con voz desgarrada. No puede ser. Corrió hacia el perro. Lo tomó en sus brazos. Lo abrazó. Lo acarició. Despierta. Por favor. No me dejes solo otra vez. Pero el perro no despertó. Sus ojos, oscuros y profundos,
permanecieron cerrados. Su cuerpo, frío. Javier lo abrazó con más fuerza. Lloró. Gritó. Maldijo. Pero también, agradeció. Gracias, murmuró, con voz rota. Gracias por estar aquí. Gracias por enseñarme que no todos los salvadores llevan armas. Algunos, llevan corazones. El lobo mayor lo miró. Luego, con un gesto lento, se acercó a Javier. Se sentó a su lado. Lo miró. Con esos ojos dorados que parecían atravesar su alma. Y entonces. Lloró. Sí. El lobo lloró. Una lágrima resbaló por su mejilla, como una gota de rocío en el desierto. Javier lo miró, incrédulo. ¿Por qué? ¿Por qué lloras? ¿Por qué te importa? El lobo no respondió. Solo apoyó su cabeza contra la de Javier, como si dijera, te entiendo. Yo también he perdido. Yo también he sufrido. Pero no estás solo. Javier cerró los ojos. Abrazó al perro con más fuerza. Lloró. Gritó. Maldijo. Pero también, agradeció. Gracias, murmuró, con voz rota. Gracias por estar aquí. Gracias por enseñarme que no todos los salvadores llevan armas. Algunos, llevan corazones. El lobo mayor se levantó. Miró a Javier. Luego, a los demás lobos. Dio media vuelta. Comenzó a caminar hacia el horizonte. Los demás lobos lo siguieron. Todos, excepto uno. El lobo que había aparecido primero. El que lo había salvado. El que lo había mirado con esos ojos dorados. Él se quedó. Mirando a Javier. Con una expresión que decía, no te vayas todavía. Todavía hay algo que debes hacer. Javier lo miró. Luego, miró al perro en sus brazos. Luego, al horizonte. ¿Qué quieres de mí? Preguntó, con voz temblorosa. El lobo no respondió. Solo dio un paso hacia él. Luego, otro. Javier no podía dejar de llorar. No por él. Por el perro. Por el silencio. Por el niño que no mató. Por Isabel, que lo traicionó. Por Rafael, que lo abandonó. Por Mateo, que lo entregó. Por sí mismo, porque todavía estaba vivo. ¿Por qué? Murmuró, con voz rota, acariciando el pelaje frío del perro. ¿Por qué me dejaste solo otra vez? ¿Por qué no te quedaste? ¿Por qué tuviste que morir por mí? El lobo no respondió. Solo bajó la cabeza. Olisqueó al perro. Luego, con un gesto lento, levantó su pata delantera, y la colocó sobre el pecho del animal. No para enterrarlo. Para recordarlo. Javier sintió que su corazón se rompía. Él me salvó. Me dio comida. Me protegió. Y ahora está muerto porque me defendió. El lobo lo miró. Con esos ojos dorados que parecían atravesar su alma. ¿Y tú? Dijo Javier, con voz rota. ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Me vas a dejar aquí también? ¿O vas a enseñarme algo más? El lobo se levantó. Dio un paso hacia el horizonte. Luego, otro. Pero no se fue. Se detuvo. Miró hacia atrás. Hacia Javier. Y entonces. Hizo algo que nunca había hecho antes. Giró su cabeza. Abrió la boca. Y emitió un sonido. No un aullido. No un gruñido. Un susurro. Como si estuviera hablando. Javier lo miró, incrédulo. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? El lobo dio media vuelta. Caminó hacia una duna cercana. Se detuvo. Miró hacia abajo. Allí, entre la arena, había algo. Una cruz. Pequeña. Hecha de ramas secas. Javier se levantó, tambaleándose, con el cuerpo pesado,
el corazón roto. Caminó hacia el lobo. Se arrodilló frente a la cruz. ¿Quién? ¿Quién hizo esto? El lobo no respondió. Solo señaló con su hocico hacia el suelo, cerca de la cruz. Javier miró. Allí, enterrado en la arena, había un objeto. Un collar. De metal. Oxidado. Con una placa pequeña. Con manos temblorosas, Javier lo sacó. Lo limpió con su camisa sucia. Lo miró. La placa tenía grabado un nombre, el silencio. Javier sintió que el mundo se detenía. ¿Este era su nombre? ¿El perro tenía nombre? El lobo asintió. Lentamente. Con la cabeza. ¿Y quién lo llamó así? Preguntó Javier, con voz rota. El lobo miró hacia el horizonte. Hacia las montañas. Hacia el norte. Y entonces. Javier entendió. Él no era solo un perro. Era alguien. Alguien que lo cuidó. Alguien que lo amó. Y lo abandonaron, igual que a mí. El lobo bajó la cabeza. Como si dijera, sí. Y tú lo encontraste. Y lo salvaste. Y él te salvó a ti. Javier cerró los ojos. Sintió.